límites en la vida de cualquier persona, ¿no? Y relatábamos, porque había pasado, creo que a pocas escasas horas de empezar el programa, este joven de 17 años, que su mamá lo acompaña a tomar el colectivo, iba a la facultad. Uh-huh. Creo que a Resistencia, y decidió en la Costanera pegarse un tiro, ¿no? Después, a los pocos días, la información, en la voz de Salvador González Nadal, el director del Hospital Escuela, el fallecimiento de este joven de 17 años. Y él, Salvador nos contaba, es mucha la cantidad de personas que decide ponerle fin a la vida. Entonces dijimos nosotros, hablemos y veamos qué podemos dejar de todo esto. Y lo invitamos al doctor Gustavo Gómez, que es médico, psiquiatra, que su matrícula es la 2316 y es director del dispositivo El Camino. Y este tema, que es preocupante y que vamos a tratar de ver cómo lo tocamos, y le pido que con el mayor de los respetos sí lo hagamos. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación, y realmente coincido con vos en que tenemos que aportar de alguna manera unos conceptos para ver si podemos ayudar. Y a mí me parece que los medios de comunicación, cuando dan una información veraz, científica, sí, tienen mucho peso. Vos sabés, Gustavo, que a mí hace muchos años atrás, me acuerdo que recibí, no yo, creo que todos los que hacíamos periodismo en esa época, 20 años atrás, 25, sí, un comunicado de la justicia, no me acuerdo de quién, ni de cómo, ni de nada, que decía que no relatemos el suicidio, o sea, que demos la información, pero no el relato. Así es. Acompañado, ¿viste? Se mató de tal manera, así fue. El relato, porque dicen que el suicidio es como contagioso. Contame eso. No es contagioso, sino que el relato, como bien decís vos, le da como un argumento en varios sentidos, digamos, a la persona que está en eso, como diciendo, el otro lo hizo. Sí. Máxime también te habrán dicho que peor aún cuando es una persona notoria. Han ocurrido a veces que personas notorias, muy conocidas, bueno, y entonces esas cosas sirven como una especie de modelaje, por decirlo de alguna manera, que aquellas personas que tienen alguna dificultad pueden tomarlo como un estímulo, por decirlo de alguna manera, y por eso es que no es conveniente. Es como un poco lo planteabas vos al principio. Tratémoslo con mucho cuidado, sí, y veamos qué cosas pasan. ¿Y qué podemos hacer también? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, espera, ¿qué te lleva, qué situación límite? ¿O tiene que haber una situación límite? ¿Tiene que haber un problema para que vos decidas terminar con tu vida? Bueno, mira, ahí primero que nada está buena la pregunta, porque a veces se cree que las personas que llegan a esa determinación están enfermas. No necesariamente hay una enfermedad detrás de esto. No. No necesariamente. Puede haber, ¿cómo no? Pero ahí dijiste una palabra vos que es una situación límite. Y en realidad no es una situación límite, sino es una situación considerada límite por esa persona. Es decir, que si a vos te dicen, lo tomó esta decisión por tal cosa, vos dirías, pero ¿por qué no contó nomás lo que le pasaba? ¿Por qué no habló? Ahora me viene a la cabeza que hablábamos fuera de micrófono, algunas situaciones, y me recuerdo un caso donde había habido una situación de deuda, contraída una deuda, y donde hubo un intento real. Entonces, cuando esta persona, por suerte no se llegó a cometer el acto, habló con la madre, obviamente que la respuesta fue totalmente de comprensión y ir a resolver el problema. Pero ahí está lo que dice María Mercedes, o lo que yo le decía, de que la situación en sí no es límite, sino para esa persona es límite. ¿Vos tenés pensamientos suicidas o es algo que vos determinás? Me salió mal, tengo una deuda. Bueno, conocimos empresarios que han desaparecido
que hemos relatado el hecho por temas de deuda. Pero la pregunta que te hago es un pensamiento suicida. ¿Vos tenés pensamiento? ¿Cómo llegás a determinar eso, Gustavo? En ese sentido, nosotros cuando evaluamos un paciente, vamos llevando el interrogatorio en algún momento cuando evaluamos eso que vos estás preguntando y le preguntamos esto que vos decís. Si vos tenés un pensamiento, has pensado alguna vez, es una cosa, y otra cosa es si ya lo ha planeado, digamos. Y ahí... no nos da ventaja porque lamentablemente los psiquiatras muchas veces tenemos que enfrentarnos a esta realidad de tener un paciente que llega a esa determinación. ¿El alcohol y la droga te puede llevar a tener pensamientos suicidas? Bueno, eso hay que verlo, digamos, no así como vos lo planteás. Está todo dentro de un contexto y bueno, cada caso en particular y bueno, sí, a veces, como te decía, si hay una enfermedad, que en este caso puede ser lo que vos me llamás la adicción, seguramente puede haber un estado depresivo o cualquier otra alteración, como por ejemplo un trastorno de la personalidad, son todos parámetros que hay que tener mucho cuidado porque tenemos altos índices de vinculación con esto que vos preguntás del suicidio. Las personas con tendencias suicidas, ¿tienen que ser tratados como problemas mentales? No, yo te decía, habría que ver la causa, como recién hablábamos fuera del micrófono también, algún caso donde había habido un intento y en realidad si vos evaluás, yo evalué a esa persona, no tenía ningún problema mental, lo que tuvo es una dificultad para evaluar esa situación, la consideró límite, la consideró irremediable y tomó esa decisión. Pero esa persona, te puedo contestar, no tenía un trastorno mental. ¿No tiene edad? Lamentablemente no tiene edad, lamentablemente tenemos cifras que hablan de un alto porcentaje, sí, en la adolescencia y en la juventud. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de lo que...? Y bueno, existen muchas causas, fundamentalmente esta que decimos, que estas personas en un estado en la adolescencia, acordate vos que hay un cambio, una transición, hay muchas decisiones que tomar, entonces esas cuestiones a veces se encuentran en una encrucijada y entonces tomar esa decisión es como que le cuesta, digamos, esa determinación. Sí. Entonces eso es muy importante en relación a los papás, fundamentalmente para que podamos revisar algunas cuestiones y esto que vos planteabas, de cómo puede servir nuestra información hoy para que los que nos están escuchando empecemos a prestar atención. Bien. Doctor, quiero preguntarle sobre la coyuntura y sobre esto de que explicaba respecto de las consideraciones límites. Ajá. Esto se ha ampliado en el presente, más allá de lo que conocemos como casos comunes, desavenencias en el amor, deudas, pero para los jóvenes, claro, sexualidad, ¿se ha ampliado el espectro en el presente? ¿En qué sentido? Sobre las consideraciones límites, digo, hoy lo que pudiera resultar una nimiedad, algo sin importancia, te lleva directamente a ese acto no deseado. Sí, puede ser que se haya ampliado. Yo creo que hay un montón de circunstancias y de valores. A ver, el efecto pandemia también. También. Pero hay una serie de es decir, la comunicación juega para los dos lados. Juega para mejor y juega para peor, digamos. Entonces, y ahí vuelvo a lo mismo, hay que ver cada caso en particular. Pero, digo, juega para mejor porque a veces abre la jugada
y permite que ciertas situaciones que uno podría considerar límite, vea que hay mucha gente que está en esa situación. Claro, claro. Y por el otro lado, para peor, porque a veces se ven estas por eso decíamos no comentar los detalles, sí, no hacer un relato, porque eso hace que la otra persona diga, a mí me pasa lo mismo, yo tendría que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Así que bueno, esas son las cuestiones que tenemos hoy en día. El que decide quitarse la vida, ¿te avisa? Sí, por lo general... Por lo general hay que prestar atención, hay avisos. A ver, contame un poco. Bueno, por ahí uno empieza hay también estudios que son una necropsia post-mortem, digamos, que es gente, necropsia psicológica, donde hace una evaluación de esto que vos estás preguntando. Yo en particular no soy un especialista en eso, pero sí sé que hay. Y tiene que ver con esto, de que ir haciendo una recopilación de datos que tiene que ver con despedidas, tienen que ver con hablar del hecho de alguna u otra manera, de regalar cosas, por ejemplo, de regalar algunas cosas. Eso sería interesante, porque si vos ves que hay algo que tu hijo o alguien es valioso y lo regala, es por ahí una cosa que podamos tomar en cuenta. Eso. Pero mamá, papá, sí. hermano, tía, abuelo, qué sé yo, amigas, amigos... Sí. ¿Pueden percibir algún tipo de pensamiento en alguien que quiere poner fin a su vida? Sí, por eso te digo, uno tiene que observar el cambio de conducta de su hijo, digamos. Es decir, y ahí cambio de conducta es una cosa para observar. Cambio de conducta, cambio de ánimo, esto que te digo, lo que dice, su discurso, sus formas, sus actitudes. Pero ahí me parece... María Mercedes, que hay algo interesante en la frase. Uno tiene que observar, y para observar tiene que observar. O sea, no, yo lo que quiero decir es que por ahí no estamos observando. O sea, tenemos que dedicarle un tiempo. Sí, o sea, ¿cómo vas a observar vos lo que no mirás? mirás? Entonces, me parece que esto que vos planteabas al principio de que nos sirva la información que hoy estamos hablando, tiene que ver con que al final hablamos de la noticia, hablamos del desenlace, y no hablamos de esto, de lo más importante, que es estar, digamos, tomándonos un tiempo para poder ver estas cosas que estamos diciendo. Claro, en el relato de las noticias, que es a lo que nos dedicamos nosotros, se ha incrementado esto de los suicidios en los últimos, y sin edades, porque así como relatamos jóvenes, también relatamos viejos que se deciden quitar la vida. 80 años tenía el señor el otro día. Lo que te pregunto es... A partir de marzo hemos relatado casos de intentos de suicidio de parte de jóvenes, bueno, con el señor hecho en la Costanera, lamentable, pero sucesivos casos de jóvenes jóvenes y no tan jóvenes, Horacio, porque tuvimos que relatar hechos de ese señor que se mató en un departamento. Ahora te pregunto, ¿qué factores inciden en este camino, vos que tenés el camino? El camino. En este camino, ¿cuánto juega la edad? También, ¿no? Y las cosas como para que vos no tengas una edad concreta de aquel que decide una situación límite, porque como hay un chico de 15 o de 13 o de 17 y de golpe tenés un anciano. En el camino que hay decepciones, angustias, pérdidas, depresiones, soledad. Por eso ¿Hay te algún digo, sentimiento encontrado en el...? Por eso yo creo que generalizando decimos que hay una situación que esta persona reconoce como que no lo puede resolver. Por eso te planteaba hoy. Claro. Vos la ves y decís, pero lo hubiera dicho, decís vos, ¿qué problema hay? Bueno, ahí también me parece que hay que tener en cuenta qué es lo que estamos diciendo. O sea, primero, lo que viene de la información en general
y lo que viene de la información familiar. Porque en realidad lo que hay es un discurso, uno hace un discurso, hace una postura, ¿entiendes? Sí. Entonces, esa postura, este hijo está escuchando, como si yo dijera, si a mí me pasara eso, a mí me parece que yo, no sé, tal cosa. O fíjate lo que le pasó a fulano, que su hijo tal cosa. Claro. ¿Entendés? Es decir, esta cosa que yo te decía en este ejemplo que yo tenía, que había contraído una deuda. Entonces, seguramente en esa familia había como un concepto de qué significaba una deuda, digamos. Sí. Porque, insisto, visto, y esto hay que tener mucho cuidado, es decir, la persona, vos decís, ¿cuánto era la deuda? No importa cuánto, para vos no importa cuánto era la deuda, para él sí importa cuánto era la deuda. Y tal vez no importa la deuda en cantidad, sino importa por cómo yo pude haber contraído la deuda. Sí. En este caso era una deuda relacionada al juego. ¿Estamos? Entonces, todas esas cuestiones hay que tener mucho cuidado porque o si no uno da un mensaje y nuestros hijos lo toman de esa manera. Es decir, mi papá, mi mamá se va a enojar mucho con esta cuestión. Claro. O sea, ¿cómo yo le digo a mi papá? Entonces ahí viene esto de los papás, hablando de lo que vos querías transmitir, María Mercedes, es que nosotros lo que tenemos que explicar o de transmitir en el discurso es que cualquier cosa que ocurra, sea la que sea, puede ser hablada. No, yo también creo que dijiste algo que me pareció muy interesante, Gustavo, que es el hecho de la atención. A veces creemos que escuchamos a nuestros hijos, pero en realidad no lo estamos escuchando. O sea, sí, ¿me entendés? Sí. Sí. O sea, dedicarle un poco de tiempo, porque fíjate vos que acá también hay algunas cosas que quedaron viejas y todo esto que tiene que ver con que hoy la sexualidad está mucho más despierta a la orden del día. Ves chicas con chicas, chicos con chicos, ya no sé, en una época como que en la mía te cuidabas mucho más de todas estas cosas, no andabas de la mano. Y los padres les cuesta aceptar a veces la sexualidad de sus hijos. Sí, bueno, es cierto eso que vos decís. Estamos en un proceso. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. ¿Vos decís que sí, que se avanzó? Se avanzó. Compará tu edad y la mía con esta situación. Sí. Yo creo que hemos avanzado. Pero hay residuos, como vos decís, e insisto con el mensaje. Sí. Insisto con el mensaje. Porque hay un mensaje tuyo, vamos a decir, que vos estás mirando o te enterás y decís, me enteré, mirá, si a mí me pasa eso, no sé. Claro. ¿Entendés? Me da un infarto, ponele. Sí. Entonces, ese mensaje está escuchado, es decir, por tu hija y dice, a la puta. A veces... esta le va a agarrar un infarto. Claro, o mirá cómo piensa mi mamá. Claro. A veces ese mensaje no viene solamente de padre, madre a hijo, hija, sino más bien de la sociedad, de por fuera. Sí, pero en ese sentido yo creo que hay una amplitud. A un chico le va a importar mucho más la mamá y el papá que la sociedad. Sí, pero en lo social hemos, como dice un poco, yo creo que sí, que hemos avanzado en lo social. Esta información social, digamos, en general. Hay mucho movimiento en ese sentido, pero lo que yo quería decir, esto de también este concepto de que dijiste vos, a veces creemos que escuchamos y no escuchamos. Yo suelo escuchar mucho cuando vienen los pacientes al consultorio con el tema del consumo, que dicen una frase que me llama mucho la atención y que dice, doctor, yo no entiendo por qué si él tiene todo. ¿Y a qué se refiere con tiene todo? Ay, qué maravilloso lo que estás diciendo. Tiene una casa, tiene un plato de comida, no le falta la ropa. No le falta ropa, tiene a veces un auto, tiene viajes, estudia, es un lindo chico, tiene amigos, no sé. Y ese es el concepto del padre, es decir, tiene todo. Por lo visto que no tiene todo o que es todo, digamos. Porque por ahí esas cosas, vamos a graficarla como materiales, no son del tener todo. Y él te está manejando, te está diciendo eso, tiene todo, y te está describiendo todo lo material que tiene. Y falta estas situaciones de poder mirar a tu hijo, hablar con tu hijo y contener a tu hijo desde lo emocional. Por lo cual es una situación transversal a lo sociocultural. Sí, totalmente. Totalmente. Digo, alguien de buena posición puede tener la misma carencia que un... Totalmente. No tenemos en ese caso ningún
distingo de formas de, digamos, para nada. No me animaría a decir inversa, pero sí totalmente transversal. A veces entonces me preguntan, que te pregunte si la satisfacción económica no tiene nada que ver con las satisfacciones emocionales y afectuosas de una familia. En absoluto. Podemos generalizar, si querés. Es decir, nosotros, porque por ahí hay como cierta relación con la pobreza, en general, digo, el país, ponele, y vos tenés países, los países nórdicos, que tienen un alto índice, que tienen alto índice de depresión, de suicidio. Sí. O sea, esto es, no es una sola variable. O sea, la situación económica no es un detonante. No es de por sí un detonante. Lo que yo decía era el concepto de ante determinada, te decía, el caso de la deuda, por ejemplo, eso sí, no es lo mismo que situación económica. Claro, es la postura que uno tiene ante determinadas situaciones. Como vos decías, por ahí empresarios, o igual, como te contaba yo recién, un joven con esta situación de deuda por juego. ¿Hay algún tip para la sociedad, un tip para los profesores, un tip para los padres, un tip para los adultos, tratándose de gente joven? Bueno, esto que yo te digo, que empecemos a pensar en lo que decimos. Eso me parece muy, muy importante, te diría central en el discurso que nosotros tenemos en nuestro cotidiano vivir. Tenemos que tener muchísimo cuidado y después tenemos que tener esto que decía, una atención, y ojo que no es tampoco que tenés que estar 10 horas por día estando con tu hijo, no se trata de eso. No se trata de cantidad, sino de calidad. Exactamente, se trata de calidad, se trata de modalidad, se trata de justamente contención, de buscar a ver cómo mi hijo... poder visualizar cómo mi hijo sufre, digamos, o qué le da una cuestión emocional a mi hijo, y ver, por ejemplo, hay cuestiones a veces, como lo que dijimos acá, cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Sí. Entonces, eso hay que, una madre, un padre, lo que vos me decís del tip, tiene que ver con que tenemos que mirar. ¿Y quién mejor que un padre y una madre, o tal vez al revés, un hijo en relación también, porque como vos decías, no hay edad, claro. Y entonces vemos que nuestros papás también, a veces no vemos que nuestros papás están pasando. Y eso o que un viejo estaba solo, ponele, porque también pasa que a mí me ha tratado en alguna época relatar, pero cómo, tenía todo en su campito y se pegó así con una escopeta y de golpe los hijos, estaba lleno de hijos, como generalmente pasa en el campo, y ningún hijo se percató que estaba solo. ¿Viste? Sí. Entrar viejo que hay sol, saca el viejo, o entrar viejo que llueve, saca el viejo que hay sol. Exacto. O sea, tampoco los hijos se dieron cuenta de que estaban solos, ¿no? Por eso te decía, tenemos que estar todos como atentos, digamos, atentos a ver qué le pasa al otro, que me parece que por ahí no es algo muy común en este momento, estamos como muy en la vorágine de hacer cosas, y eso hay que tener mucho cuidado, y bueno, tomarnos un tiempo para esto. Y hay una pregunta que te quiere hacer una persona que dice, por ejemplo, que te pregunte, ¿por qué esto de no se relataba tanto antes? ¿Es porque había menos? ¿Era porque la familia estaba conceptuada de forma diferente? ¿Porque los problemas no eran tantos? ¿Y por qué ahora tanto relato de este tema? Y bueno, porque en realidad tenemos una invasión de formas de comunicar. Entonces, eso es lo que me parece, y esto que vos decías, fíjate vos que vos decías, no sé si dijiste que te llegó una norma o te hablaron y te dicen, cuidado con lo que tiene que decir. Yo te pregunto, claro. Con lo conveniente. Un comunicado era de la justicia. Sí, la justicia, hay normas y se trabajó con el periodismo. Yo te pregunto, ¿qué cuidado hay en una red social? ¿Entendés? Claro. Entonces, en ese lugar no hay un cuidado, entonces esto que nosotros acá estamos teniendo mucho cuidado, eso no lo tiene. Y como eso es lo masivo, y como eso vos sabés bien, que en este caso los más jóvenes tienen un altísimo consumo de ese tipo de redes, bueno, estamos a merced de ese tipo de información para que se conozca eso. Es decir, hoy conocemos mucho más cosas e inmediatamente, porque, bueno, por esto que la comunicación es por muchas maneras, ¿no? Hoy se genera, ante esta falta de regulación, se genera mucho daño desde las redes sociales. Sí, claro. Sí, a mí me parece que se generan distintas situaciones, es decir, buenas y malas, buenas y malas.
Pero Buenas. sí, yo creo que es un desafío interesante. Bueno, ahí también... De consumo también, ¿no? De no querer consumir siempre. Totalmente el consumo. Ahí está el consumo y otra vez vuelvo con lo mismo. Vuelvo con los padres porque por ahí yo no puedo impedir, es difícil impedir que mi hijo esté en contacto con esto de las redes, pero sí puedo debatir al respecto. Entonces, si yo pudiera escuchar lo que él hace, lo que él dice, lo que él opina, pudiera aportarle la visión, porque esa visión es una visión generalizada y a veces interesada. Hay temas de bullying también que influyen de todo hoy tipo, de todo tipo. En el tema. Bueno, fíjate ahí, ¿no? Ahí. ¿Qué es lo que uno como padre tiene que ver? Ahora no recuerdo si hace poco hubo un caso, ¿no? Sí, claro, hubo el caso del chico que tuvo esa situación. Sí. De bullying. Y bueno, eso tiene que ver con los cuidados. Ahí tenemos, yo no recuerdo bien, pero ahí igual podemos generalizar, vos lo decías, las instituciones, es decir, el maestro, el profesor del equipo. Y ahí también hay que empezar a tener mucho cuidado, porque muchas veces aparecen cuestiones en lo verbal de que hay en las instituciones deportivas o en las instituciones también educativas como cierto léxico, digamos, que nombra de determinada manera a determinada persona. Claro. Esos chistes, digamos, que decís, che, vos fulano tal cosa, eso después cuando nosotros nos cuentan, claro, te cuentan de una manera trágica, y dice, la profesora me dijo tal cosa, el profe me dice de tal manera, ¿entendés? Entonces no es un bullying, digamos así, a propósito, pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Ahora, eso respecto de otras generaciones, porque uno es hijo de ese momento, digamos, atravesó todas este tipo de circunstancias, uno lee hoy con, digamos, con preocupación que hay alta sensibilidad por casos de bullying que, repito, anteriormente nosotros vivíamos hasta con naturalidad. Ajá. Digamos, la pregunta concreta es, ¿hay mayor sensibilidad hoy que tiempo atrás? No, yo creo que lo que hay es mayor visualización. Te cuento una experiencia. Yo me recuerdo un paciente que me contó que él tenía dificultades. Me dice, yo tengo dificultades para expresarme en público. Entonces, hablando, me contó que él una vez fue a la escuela y que no sé qué pasó, que no hizo la tarea, qué sé yo. Entonces la maestra lo que hizo fue agarrar y llevarlo con el hermano mayor y como que le dijo, tu hermano no estudió, no sé qué cosa. Entonces él se sentía muy avergonzado por esa situación. Entonces, lo que hay es eso existió siempre, como decimos, lo que pasa es que no se denominaba bullying. Entonces, bueno, eso nomás es lo que pasaba. Ahora, espera, ojo que el bullying, por ahí también, la gente, yo tengo baja estatura, digamos, y siempre me dijeron enano. Gente que me contó que él tenía dificultades, me dice, yo tengo dificultades para expresarme en público. Entonces, hablando, me contó que él una vez fue a la escuela y que no sé qué pasó, que no hizo la tarea, qué sé yo. Entonces la maestra lo que hizo fue agarrar y llevarlo con el hermano mayor y como que le dijo, tu hermano no estudió, no sé qué cosa. Entonces él se sentía muy avergonzado por esa situación. Entonces, lo que hay es eso existió siempre, como decimos, lo que pasa es que no se denominaba bullying. Entonces, bueno, eso nomás es lo que pasaba. Ahora, espera, ojo que el bullying, por ahí también, la gente, yo tengo baja estatura, digamos, y siempre a mí nunca me molestó, a mí. Pero hay otras personas que han venido a mi consultorio y que se han sentido mal. Por esa denominación. Entonces, tienen que ver el bullying, es decir, o el hecho de que se burlen, esas cosas, existió siempre. Lo que hoy tenemos es una mayor información y por eso tenemos que ocuparnos para tener mayor arma para ir en contra de eso, digamos. Y también responsabilidad de, como decía recién, de los más adultos, de las instituciones, de los docentes. Ahora, el hecho de concebir una sociedad, algunos entienden de que hay una sociedad mucho más agresiva, mucho más cruel. Eso nos puede generar también en los chicos, digamos, más instigación al bullying.
Por supuesto, porque lo que te está dando es un mandato de que hay un prototipo. Claro. No sé si te referís a eso, Sí. pero la sociedad sí es agresiva porque aparecen mandatos. Sí. Mandatos de que tienen que ver con el cuerpo, con el estatus, con el consumo que estamos diciendo, el consumo generalizado. Y todo eso te crea supuestamente alguna falencia, porque si acá yo te estoy mostrando un modelo de que es así y vos sos de otra manera, Sí. es como que te sentís que vos no estás a la altura de las circunstancias. Sí. Entonces, todo eso son procesos, insisto, que todos debemos conocer, que tenemos que estar atentos y que tenemos que tratar de hacer algo que es el objetivo principal, que es prevenir. Porque si no está pasando esto, que estamos contando noticias trágicas y lo que tiene que servirnos es para prevenir. O sea, nosotros Claro. tomemos una oportunidad de poder prevenir. El caso de que lo hayas intentado y no te haya salido, quiere decir, ¿existe la posibilidad que lo vuelva a intentar? Bueno, ahí eso para mí tiene que ver con esto que hablábamos al principio de la vinculación. La respuesta es sí, existe una posibilidad. Pero ahí me parece a mí... En el medio podemos hacer rápido algo. No. Mi opinión es que tiene que ver con lo que vos planteabas hoy, si había algo detrás o no. Es decir, este caso que yo contaba recién, donde yo había evaluado y no había visto ningún tipo de alteración mental, esa persona te diría que no. Pero ahí eso es como exactamente como decías vos recién, eso te permite a vos evaluar qué es lo que pasa. Si hay una enfermedad mental, María Mercedes, un trastorno detrás, eso aumenta la posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar, hacer ese diagnóstico y tratarlo. El consumo de droga puede ser un detonante, ponele que consuma mucho más de lo que consumía. Pregunta a una madre. Bueno, insisto, el consumo tenemos que verlo desde muchos factores. Ahí hacemos la misma pregunta. ¿Por qué consume? No todas las personas que consumen tienen un trastorno mental. Ahora, el consumo de droga, ¿qué efecto de sustancia? Hay que decirlo. Interesante, es decir, que la persona Claro, puede se puede ir y consultar y va a su casa. Exacto, va a su casa. Y también, en este caso, hay algo interesante para los correntinos, que es que IOSCOR cubre el 100% de las prestaciones. Eso es muy bueno. Esa es una muy buena noticia.